Bueno, creo que podemos iniciar. Estamos ya más del 50% de la clase. Eh, bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Quería iniciar esta segunda clase preguntándoles cómo les ha ido con la instalación de Postgres. ¿Lo han podido hacer por Docker o lo han hecho on-premise directamente en sus equipos? Eh, no sé si alguien ha tenido problemas, si nos puede comentar algo. Creo que no, creo que todos lo han logrado. Grace. Sí, yo la instalé en Docker, pero al principio tenía problemas porque no sabía, en realidad nunca usé Docker antes, Ujú. pero no sabía cómo inicializar desde Windows la, la- el container. Eso me tomó un tiempo, pero al final sí pude inicializar el Postgres en un container de Docker. Perfecto. ¿Y has logrado conectarte desde algún cliente a tu contenedor Docker, a tu Postgres en realidad, en el contenedor? ¿O sea, has hecho la prueba? No hice la prueba. Ya, es que posiblemente tengas un problema ahí, porque cuando se levanta un contenedor Docker hay que pasarle un parámetro para que permita conectividad el servidor. Pero eso lo vamos a ver. Eh, ¿Alguien más ha tenido algún problema o todos ya tienen Postgres instalado? Ya sea con Eh, Docker o... Sí. a mí me pasa lo que comentó, ¿no? Que traté de conectarlo de manera directa con mi PC admin que tenía en Windows y Ujú, me saltaba error, entonces ahí vi algunos ejemplos de que instalaban también una instancia de PC admin en el Docker y ujú. con eso ya me funcionó. Perfecto, perfecto, Clara. Gracias. Bueno, a ver, iniciaremos entonces la clase. Les mostraré cómo pueden hacer la instalación de Postgres con Docker para las personas que tal vez no lo han hecho con Docker y lo quisieran hacer. O sea, de hecho sería bueno que lo hagan con Docker, como les decía, para en un futuro módulo de gestión continua puedan hacer el deployment directamente usando contenedores. Entonces, a ver, si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. Mm, Me avisan cuando puedan ver, por favor. Sí, se ve. Perfecto. Se ve muy chiquito. Creo que ahí está mejor, ¿no? Sí, ahí Sí, está ahí bien. está bien. Ok. Entonces, yo ya tengo instalado, yo estoy usando una máquina Linux. Yo ya tengo instalado Docker. eh, y hago un Docker image para ver qué imágenes tengo en mi Docker. Entonces vamos a poder ver que, bueno, aquí tengo Redis, Postgres, tengo Apache Airflow, tengo otra versión, en realidad tengo dos versiones de Postgres, ¿no? La 13 y esta es la 14.1, que es la última. Y tengo Mongo, que también es una base de datos no SQL, ¿no? Entonces ya tengo las imágenes descargadas en mi máquina y lo que voy a hacer es ya crear el contenedor en Docker que tiene la instalación de Postgres. A ver, entonces lo que voy a ejecutar es esto. Dame un segundito, están solicitándome acceso.
Creo que es porque solo mandó la invitación para el primer día, Inge, entonces cada día nos va a pasar lo mismo. Ya, voy a coordinar entonces para que se envíe la invitación. O sea, en realidad para que les aparezca en sus calendarios, ¿no? De todos los días y directamente ingresen ahí. Gracias, gracias por la observación. Entonces, a ver, volviendo al tema del servidor de Postgres, lo que vamos a hacer es crear el contenedor con la última versión de Postgres. Entonces, lo que tengo que hacer es ejecutar el comando docker run y este es el parámetro que me va a habilitar eh, la conectividad con el servidor de Postgres. Entonces le doy network host y le voy a dar un nombre más a mi contenedor que se llame, por ejemplo, pg de Postgres módulo 2. También le voy a pasar un parámetro que es la contraseña con cual voy a acceder a mi servidor. Entonces le doy Postgres password. Igual le voy a poner la misma contraseña que el usuario, digamos, ¿no? Postgres va a ser. Y por último le pongo la imagen que quiero dockerizar. En realidad ya está dockerizado, sino la que quiero levantar. Y la versión, ¿no? Dos puntos, la versión que sería la última, la test. Y debería funcionar. Entonces, si ven, me ha tardado segundos, ¿no? Porque yo ya tenía la imagen descargada en mi máquina, la tengo descargada, entonces ya no necesito descargar nada de la nube. Entonces ya tengo mi Docker, vamos a abrir otra pestañita y le voy a hacer un Docker PS para listar los procesos. Entonces aquí tengo mi contenedor que lo acabo de levantar, el nombre, cuál es la imagen, cuál es la versión y bueno, estos valores de a qué hora se creó, cuál es el estado y el ID, ¿no? Si quiero ver un poco más de tal vez los logs de qué es lo que ha sucedido al levantar este contenedor, entonces me va a mostrar, ¿no? Que se han, que se han ejecutado varios comandos y bueno, por último, me dice que la base de datos está listo para recibir conexiones, ¿no? Entonces ya tengo mi contenedor y dentro de mi contenedor está mi servidor de Postgres. Entonces lo que quiero hacer es conectarme. Para eso voy a compartirles mi cliente. ¿Dónde está? Ya. Entonces, el cliente que yo estoy usando en este caso es el DataGrip que les comentaba ayer. Entonces, lo que voy a hacer es crear una nueva conexión, New Data Source. Y aquí voy a seleccionar Postgres, ¿no? ¿Dónde estás? Postgres, aquí está. Y me pide que ingrese los parámetros de conexión. Aquí le voy a dar un nombre, no sé, diplomado, módulo 2 le voy a poner. El host va a ser localhost porque no me estoy conectando remotamente a ningún servidor, sino localmente. El puerto de Postgres es el 5432 y me pide usuario y contraseña. Entonces le voy a poner Postgres y el password lo mismo, Postgres. La base de datos por defecto con la que se levanta el servidor es con la base de datos Postgres. Y le voy a dar un test connection. Entonces me dice que la conexión ha sido satisfactoria y le vamos a dar a aplicar y OK. Entonces, bueno, aquí yo tengo varias conexiones, ¿no? La que acabo de crear es esta de diplomado módulo 2.
Entonces aquí tengo la base de datos de Postgres que les comentaba, y dentro de la base de datos hay el esquema público, ¿no? Que es el que se crea por defecto. Y aquí puedo crear otros esquemas, incluso en mi servidor de base de datos puedo crear otras bases de datos, etcétera, etcétera. También puedo gestionar los roles y demás, que lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vayamos avanzando. Entonces, vamos a hacer la prueba si es que nos está recibiendo solicitudes de queries, digamos, ¿no? Entonces, le vamos a dar un select current. eh, Perdón, Clara, creo que tienes una consulta. Sí, ¿qué pasa si ya tenemos otro Postgres en nuestro local? ¿Con Porque, por Docker? ejemplo, no, sin Docker, en Ujú, normal. ujú. Porque, por ejemplo, yo hice lo mismo y si le doy localhost al mismo puerto, me conecta a la instancia que ya tenía en local, en Windows, por así decirlo, ¿no? Y no agarra Ujú. el que apunta al contenedor. Es que ahí tendrías que cambiarle el puerto, ¿no? Porque el puerto al que te estás conectando es al que tienes instalado en tu máquina sin Docker. Entonces, cuando tú levantes tu contenedor Docker, le, le- le pasas el puerto, digamos, ¿no? Entonces, más o menos sería, a ver, hagamos la prueba. Nos vamos a copiar el comando que se ha ejecutado. Y Va a crear otro container con el mismo nombre, sí, perdón. no, le vamos a cambiar el nombre porque si no me va a dar conflictos, ¿no? Le vamos a poner módulo test, ¿no? Entonces aquí le podemos poner creo que es "-p", el puerto que quiero externalizar, digamos el 54320, y al que va a hacer referencia va a ser al puerto de Postgres 5432, ¿no? Creo que es así. Sí, a ver, no, creo que falló. Docker PC está levantado el 1. Entonces me está dando un error. Dice que está corriendo. A ver, déjeme ver. Vamos a probar con 543. Docker PC-A. Como ya he creado el contenedor, entonces me está diciendo que ya existe, lo voy a eliminar. Este, este Postgres test que había creado. A ver, un segundito. Entonces solo vamos a hacer un rm, lo vamos a eliminar. Docker ps-a, ya no tengo el contenedor, y nuevamente vamos a tratar de levantarlo. A ver si leemos los logs. Ya creo que es por el parámetro del host que le estoy poniendo. Ujú.
Ahora sí. Entonces, si abrimos otra nueva consola, vamos a agrandar esto. Le damos un Docker PS. Entonces aquí tenemos los dos, ¿no? Levantados en diferentes puertos. Uno está en el 5433 y el otro está en el 5432. Este es el que levanté primero y este es el que hice la prueba de cambiar el puerto. Entonces, respondiendo a la pregunta de Clara, tendríamos que hacer eso, ¿no? Tendríamos que levantar en otro puerto para no tener los conflictos. Ok, Pero si le hemos quitado, perdón, pero si le hemos quitado el network host, ujú, igual se va a poder conectar. probaremos. Vamos a probar. Yo le he probado con pgadmin el dbeaver y sí se puede conectar. Conectándote a dos contenedores. Sí, Ah, también genial, tiene. genial. Entonces sí vas a poder. Tendrías que probar, Clara. Está bien. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro servidor de Postgres levantado. Podemos confirmar entonces que ya todos tenemos Postgres. O levanten la mano, por favor, quienes tienen ya todo instalado, por favor. Mm, 16 de 29, 17, 18. ¿Quiénes han tenido problemas? ¿Nadie? ¿Puedo, puedo nombrar aleatoriamente a quien sea para que nos comparta su pantalla y nos muestre su servidor levantado? Ya, ok. Entonces vamos a suponer que ya todos tienen Postgres. Si alguien tuvo problemas o tiene problemas todavía, entonces por favor me escribe o lo dice para que podamos tratar de corregir los problemas, ¿no? Y ya tengamos el servidor funcional porque va a ser importante que podamos ya ir avanzando con todo lo que respecta a Postgres. Entonces, bueno, ya les he mostrado cómo se levanta un contenedor de Docker con Postgres. Ahora pasaremos a la presentación que tengo por acá. Como les había comentado ayer, vamos a dividir el módulo en 4 tópicos. El primero entonces es el de arquitectura de datos, que nos vamos a enfocar a lo que es Postgres. El contenido de este tópico va a ser la arquitectura del servidor, los ajustes que deberíamos hacer o tomar en cuenta qué parámetros modificar en el servidor para que este tenga un alto nivel de performance. Esto con la visión de llevar un servidor de base de datos Postgres a producción, ¿no? Porque esa es la idea, o sea, desarrollar un sistema que se conecte a una base de datos, pero que llegue hasta producción. Ese es el goal que tenemos. Después me gustaría ver un poco de escalamiento del servidor y replicación. También el tema de backup and recovery, sacar respaldos de nuestras bases de datos, recuperar eh, una base de datos desde un backup. Son temas
más de administración de base de datos, pero es importante que lo sepamos, ¿no? Y por último, la gestión de objetos, de jerarquías y de roles. Entonces, partamos con la arquitectura del servidor, ¿no? Como pueden ver acá en la gráfica, el servidor está, está dividido en lo que es el frontend, el backend y el storage manager, que llegaría a ser parte del backend, ¿no? O sea, es una arquitectura cliente-servidor, como, como las implementaciones de aplicaciones web que se hacen, ¿no? Que son clientes-servidores. Entonces, el frontend se refiere al cliente que vamos a usar para conectarnos a nuestro servidor, a nuestro servidor de base de datos. Por ejemplo, podemos conectarnos mediante APIs, mediante JDBC, mediante comandos desde Linux, por ejemplo, el PLSQL que nos permite conectarnos a la base de datos. Entonces, toda esa parte es el lado del frontend. El lado del backend se dividen en varios subprocesos, ¿no? Como es el Process Manager, el Query Processor, el Utility Processes y el Storage Manager que les comentaba. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de ellos para entender un poquito más la arquitectura que tiene Postgres, ¿no? ¿Por qué quiero que sepamos esto? Porque al final tenemos que por lo menos conocer lo principal de cómo está diseñado nuestro servidor, ¿no? Sobre el cual estamos trabajando. Eso con la visión de que en el desarrollo tomemos en cuenta ciertas características que tenemos en la tecnología que estamos usando. Entonces, como les decía, el frontend es desde donde nos conectamos a la base de datos. Los ejemplos que les ponía. El backend, o sea, el proceso del servidor como tal, es lo que actúa en el servidor para que tengamos una base de datos activa. Ahí se despliegan todos los servicios que nos permitan hacer muchas gestiones, ¿no? A nivel de consultas, etcétera. Entonces, el proceso del servidor básicamente administra los archivos de la base de datos, acepta conexiones del lado del cliente, todos los requests que hacemos desde donde nos conectemos, entonces es aceptado por este proceso del servidor como tal. Realiza acciones solicitadas por el cliente, ejecución de queries, DDLs, DMLs, gestión de roles de usuarios, etcétera. El proceso del servidor principal, que se llama Postgres, es un proceso que bifurca otros nuevos procesos. Es decir, hay como hay un proceso principal que cuando yo intento conectarme a la base de datos, es como si se clonara, digamos, ¿no? Se bifurca este proceso y yo que me estoy conectando a la base de datos uso ese proceso bifurcado. Entonces, cada nueva conexión que surge se va bifurcando, ¿no? En la comunicación cliente-servidor no interviene el proceso del servidor principal, dice. Entonces, nunca podría yo conectarme directamente a este proceso principal, sino más bien me conecto a una bifurcación de este servicio, de este servidor, ¿no? De este proceso, perdón. La vida útil determinada de los procesos está gestionada por la gestión del cliente. O sea, yo como cliente puedo gestionar, ¿no? Cuándo quiero que mi sesión termine o cuándo quiero que mi sesión empiece. Entonces, si bien lo puedo hacer programáticamente desde una aplicación web o desde donde sea, también lo puedo hacer desde mi cliente DataGrid, por ejemplo, ¿no? Me puedo desconectar, entonces ahí murió la sesión.
Entonces, existen subsistemas en el servidor del Postgres, como es el Process Manager, el Query Processor, el Utility Process y el Storage Manager, ¿no? Si volvemos a nuestro gráfico, entonces cada uno de estos son subsistemas. Aquí están los cuatro importantes. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el Process Manager, que básicamente está compuesto por un demonio, por un proceso demonio y el proceso backend, ¿no? El que se ejecuta en underground, digamos, por así decirlo. Entonces el cliente hace un request a la base de datos y el demonio es el que básicamente se encarga de gestionar con el proceso principal para crear estos procesos bifurcados, ¿no? Aquí le está llamando el child process. Y todos estos procesos se ejecutan igual dentro del servidor y tú puedes tener los procesos que sean necesarios o los que soporte, digamos, el servidor. Entonces, una vez que se haga todo el proceso como tal, ya sea una consulta, lectura de datos, modificación de datos, va a devolver, ¿no? Ciertos resultados o va a devolver un ACK de autenticación, digamos, ¿no? De si puedo loguearme o no puedo loguearme. Entonces, el proceso demonio es el primer proceso que se ejecuta cuando se inicia el servidor. ¿Cuáles son las responsabilidades de este proceso? Es la recuperación, iniciar varios procesos relacionados con las estructuras de datos, espacio de memoria, etc. Escucha las solicitudes de conexión y bifurca los procesos para los clientes. Se ejecuta todo el tiempo. O sea, si el demonio está abajo, quiere decir que el servidor está abajo, ¿no? No podemos conectarnos, no podemos hacer nada. Teófilo, creo que tienes una consulta por ahí. Perdón, no, se me olvidó quitarlos de hace rato. Ok, no te preocupes. Entonces continuamos. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, nada más me interrumpe, ¿no? No hay ningún problema con eso. Entonces, después de lo que el proceso demonio recibe, digamos, la solicitud de que alguien quiere conectarse, lo bifurca y lo deriva a otros procesos, a otros procesos bifurcados, ¿no? Entonces pueden haber n clientes que van a hacer referencia a n procesos bifurcados. Entonces el backend process repite todas las solicitudes de conexión, o sea, el proceso principal repite todas las solicitudes de conexión y son varios procesos que tienen las conexiones de los clientes. Ahora pasemos al Query Processor, pero antes quiero volver a la gráfica inicial para ver dónde estamos, ¿no? Entonces, el cliente hizo la solicitud de conexión. El Process Manager lo gestionó y, bueno, lo va a enviar al Query Processor. Que en el Query Processor tiene un montón de componentes también que nos van a permitir hacer ciertas acciones. Entonces, nos vamos al Query Processor. Aquí está. Entonces les decía, el Query Processor básicamente está compuesto del Connection Manager, del Parser, del Rewriter, el Planner, el Executor. Y todos estos conforman este subsistema que tiene la particularidad de ocuparse de
recibir todas las solicitudes de consultas, de escrituras de datos, de modificación de datos y todo eso, ¿no? Y uno de los componentes más importantes de este subsistema es el planner, que básicamente es una estimación de costos, como está en la gráfica de acá. Cuando nosotros ejecutamos una consulta, por ejemplo, vamos a ejecutar un select asterisco from tabla de estudiantes, digamos, ¿no? Y en nuestra tabla de estudiantes tenemos, qué sé yo, 1.000.000 de registros. Nuestra consulta va a tardar un montón, ¿no? Porque primero estamos haciendo un full scan a la tabla. O sea, estoy seleccionando todos los registros de la tabla. Y esta tabla puede tener n columnas. No sé, una tabla de estudiantes, me pongo a pensar que puede tener más de 10 columnas, ¿no? Entonces, se imaginan la cantidad de información que maneja la San Simón, por ejemplo, para el tema de una tabla de estudiantes, porque, o sea, no es que cada año se limpia la tabla de estudiantes y volvemos a cargar los nuevos que vayan a entrar, ¿no? Entonces, esto se va acumulando en un histórico, tal vez mediante procesos de data warehouse podemos limpiar un poco esa tabla, llevar tal vez los alumnos que ya están inactivos a un data warehouse para que no sean parte ya de una base de datos, de la base de datos transaccional, ¿no? Bueno, eso depende del modelo de negocio que tenga la San Simón. Pero bueno, yendo al punto, un select asterisco from estudiantes va a tardar, le va a llevar segundos o tal vez minutos, pero va a tardar. Entonces, el plan de ejecución te da estos costos, ¿no? Te da estos costos estimados de cuánto costó usar un índice, cuánto costó usar un escaneo secuencial y todo esto. Entonces, de acuerdo a esto, es que cuando tú tienes índices en una tabla, toma la decisión de por qué camino va a ir, ¿no? Y eso es lo que justamente vamos a ir viendo. Entonces, los componentes del Query Processor es el Connection Manager, que es el que gestiona que exista una conexión establecida. O sea, si no existe una conexión establecida, es lógico que no vamos a poder hacer ninguna consulta, ¿no? Ningún DDL ni ningún DML. Después el parser es el que verifica si la consulta transmitida es correcta. O sea, verifica la sintaxis. Porque si aquí yo le pongo, vamos a abrir una pestañita. Vamos a hacer un current date, por ejemplo. Entonces, ejecuté este query. Perdón que te interrumpa. No sé si podrías agrandar la fuente de tu letra o de tu... Sí, se ve Claro, muy claro, chiquita. claro que sí. Settings. Font. No sé, 20. Ahí se ve mejor. Sí, está mejor. Perfecto. Entonces, cuando ejecuté esta consulta, hemos llegado al subsistema del Query Processor, ¿no? El parser ha hecho la verificación de que la sintaxis que le haya llegado al servidor esté correcta y me ha devuelto el resultado. Pero si yo le pongo current date esto, entonces me va a devolver error porque obviamente el parseador no lo va a llevar al árbol a un árbol de consultas, o sea, va a crear un árbol de consultas y bueno, va a decir que está incorrecto, ¿no? Entonces, esa es su función del parser. El rewriter toma el árbol de consultas, busca la regla que están almacenados en catálogos del sistema
para aplicarlas al árbol de consultas. O sea, realiza las transformaciones respectivas en los cuerpos de las reglas. Ejemplo, las vistas. ¿Quién me puede decir qué es una vista? Algo parecido a un snapshot, una captura del momento. En realidad, una vista, entiendo tu punto, pero una vista, digamos, hablando en términos de base de datos, es un DDL que te permite obtener data de acuerdo a un criterio previo, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una consulta que hace joins con otras tablas, ¿no? Y esa mi consulta, yo necesito que la aplicación ejecute esa consulta para mostrar un reporte, por ejemplo. Perdón. Em, no es más fácil, digamos, que esa consulta ya esté predefinida en la base de datos. Sí, ¿no? Entonces, por eso voy a crear una vista. Esta vista implícitamente tiene esa consulta que hace joins a otras tablas. Entonces, es un DDL que por dentro tiene una consulta o varias consultas, ¿no? En realidad una consulta que puede hacer join a varias tablas, ¿no? Pero no soporta varias consultas. Y se ejecuta en cada vez que se llama la vista. Select asterisco from vista. ¿Se ejecuta en cada momento o ya tiene la información guardada? Ya lo cachea. O sea, obviamente la data no la tiene guardada en memoria, ¿no? Porque la data la recupera de los files que tiene la base de datos y las muestra, ¿no? Pero digamos ya la estructura de la data como tal que quieres mostrar ya está en el servidor, o sea, ya está creado. A ver, aquí les voy a mostrar un ejemplo de una vista. Vamos a ver uno de mis proyectos que tenga. Por ejemplo, acá, Operations Views. Este. Entonces, le he dado a generar el DDL de la vista. Y como les decía, ¿no? O sea, ya yo a la vista le puedo decir qué columnas va a contener. O sea, la vista termina siendo una tabla porque tiene columnas. Y dentro del spec de la vista, aquí tengo la consulta, ¿no? Que selecciona varias columnas, hace ejecuta una función de ventana y nada más, ¿no? Hace una deduplicación de data, digamos. En términos de ingeniería de datos, esto es una deduplicación de data. Y los muestra en columnas. Entonces, yo para obtener esta data que ya tiene una definición, digamos, interna, nada más consulto a la vista, ¿no? Consulto a la vista y me va a mostrar todas las columnas. Igual puedo consultar solo ciertas columnas, que quiero que me muestre ciertas columnas y lo va a hacer. Entonces, esa es la función de la vista, que te ayude a generar tus consultas, ¿no? O sea, a, a tener la versatilidad de obtener la información de manera más eficiente y más rápida. Obviamente hay que tener cuidado que dentro de la vista, la consulta que estemos utilizando, tenga buenas prácticas, ¿no? De SQL, utilice índices, pero eso es un tema que lo vamos a ir viendo más adelante. No sé si he podido responder a tu pregunta, Grace. Sí, gracias. Ok, Yo tengo una pregunta, perdón. dime, Alex. ¿Cada cuánto tiempo debería ejecutarse una vista? Porque tengo entendido que puede saturar la memoria, ¿no? Del servidor de la base de datos. Sí,
Bueno, o sea, sí y no, digamos, ¿no? Como les decía, o sea, depende qué tan performante sea tu vista. Si tienes una vista que la respuesta va a tardar más de 10 segundos, entonces tienes que tener mucho cuidado con la transaccionalidad, ¿no? Hacia esa vista, porque vas a tener varios procesos que ejecuten esa vista, que consumen esa vista, y, y vas a tener lentitud, o sea, se, se va a notar la saturación de la base de datos y no va a ser óptimo. En cambio, si tu vista está bien creada, digamos, si tu consulta por dentro está usando índices y bueno, tampoco es mucha data, entonces no vas a tener ningún problema, ¿no? O sea, que la consulta la consulta a la vista te tome menos de un segundo, entonces está súper bien, ¿no? No vas a tener ningún problema. Pero es algo que tienes que testear, ¿no? O sea, cuando creas una vista tienes que testear el performance. Y obviamente tienes que tener en mente que desde dónde te vas a consultar, o sea, qué tan consultada va a ser esa vista. Si es solo para reportes, entonces los reportes no es muy transaccional, ¿no? O sea, es generar un dashboard o un gráfico, digamos, un chart. Entonces vas a consultar a tu vista, vas a llevar tu data a tu aplicación y ahí ya vas a dibujar el dashboard, ¿no? Ok, Eh, y perdón, ¿qué herramientas serían buenas para testear eso? Tendrías que hacer tal vez un análisis de estrés, ¿no? Eh, Qué sé yo, o sea, puedes agarrar y puedes tratar de conectarte desde varias sesiones de tu aplicación a la vista y consumirla, pero te vas a dar cuenta al tiro, ¿no? O sea, cuando la crees tu vista y la ejecutes, hagas el select asterisco from vista estudiantes, por ejemplo, entonces te vas a dar cuenta, pues, que te está tardando, no sé, más de 10 segundos y vas a decir, no, se van a conectar 100 usuarios que consulten esta vista y ya no va a tardar 10 segundos en responder, le va a tardar, no sé, 40 segundos, ¿no? Y 40 segundos para un sistema web ya es harto, ¿no? O sea, en la época que estamos, creo que lo que más cuidan es el performance, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, perdón que te vuelva a preguntar. Eh, Hasta donde tengo entendido, se crean Ujú. vistas a fin de semestre, ¿no? En San Simón. Esto para, no sé, para ver, hacer reportes de estudiantes, para que puedan tomar nuevas materias y todo eso. ¿Qué tipo de estrategia se debería tomar para eso? ¿A qué te refieres? O sea, tú dices que se crean nuevas vistas cada semestre. Sí, es, bueno, es lo que me dijeron alguna vez de que cada fin de semestre es lo que Ujú. hacen, crear pistas para así las nuevas tomas de materias, ¿no? De los estudiantes y qué tipo de estrategia se llegaría a usar eso, digamos, porque no sé, se ve, aún así es lento. Bueno, ahí yo primero preguntaría, o sea, ¿cuál es la razón de crear esas vistas, ¿no? ¿Qué problema vamos a solucionar creando esas vistas? Eh, si es que son vistas que las crean porque el sistema se satura, por ejemplo, entonces más bien trataría de atacar no sé, hacer un pequeño rediseño en la base de datos, ¿no? Porque no es, desde mi punto de vista, no es bueno crear DDLs todo el tiempo, ¿no? O bueno, o periódicamente, pero ya es un trabajo recurrente, ¿no? Cada semestre. Entonces, ahí me llamaría la atención de que mejor hagamos un rediseño o tal vez esas vistas las están creando por temas de reporting, ¿no? Para sacar reportes. Entonces, ¿qué haría ahí? Yo sugeriría mejor crearemos un data warehouse, ¿no? Crearemos un data warehouse porque es información que nos va a servir para reportes o para generar ciertos dashboards para toma de decisiones, ¿no?
voy a llevar cierta data a ese data warehouse, voy a crear un data mart y todo lo que es reporting se conecta ahí y no afecto para nada a la transaccionalidad. Entonces, mi lógica sería no crear más vistas, ¿no? Sino ver otras alternativas de solución. Ok, gracias. Entonces hay que tener cuidado con crear vistas recurrentemente, ¿no? Sí, sí, o sea, las vistas, como les digo, son bastante útiles, ¿no? Pero hay que ver, hay que analizar un poco también el costo-beneficio, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Todo lo que sea reporting, todo lo que sea reporting, análisis de datos, tiene que ir a un data warehouse. O sea, no puedes tú analizar, hacer análisis de datos en la base de datos transaccional. Eso es muy, muy malo, ¿no? Porque obviamente vas a afectar el performance. Ok, entonces, continuando, creo que estábamos aquí en el parser, hemos pasado al rewriter, ahí hemos hablado de las vistas y ahora vamos con el componente del planner, que básicamente lo que hace es la estimación de costos, ¿no? Para elegir la ruta más barata, o sea, la que te demore menos tiempo, ¿no? A eso se refiere el tema de costos en Postgres. Y aquí el punto clave, digamos, es tomar en cuenta índices. Yo he solucionado muchos problemas de performance en bases de datos con índices. Lamentablemente, los desarrolladores no tenemos la buena práctica de crear índices en nuestras tablas, ¿no? Cuando hacemos nuestro modelado de base de datos, creamos nuestras tablitas, las relaciones, todo bien, pero no creamos los índices, ¿no? Porque decimos, bueno, vamos a empezar con 50 rows en esta tabla y hacer una consulta en una tabla de 50 rows no me tarda nada, ¿no? Y después va creciendo, va creciendo, va creciendo, y ya notas la lentitud, ¿no? Cuando te conectas desde la aplicación web, por ejemplo, eh, para hacer no sé, para crear un formulario que va a extraer data de la base de datos y va primero a autocompletar ciertas partes del formulario. eh, entonces resulta que tarda, no sé, pues 20 segundos, ¿no? Y se queda refrescando por 20 segundos antes de cargar la información. Y como les decía, o sea, ya 10 segundos ya es mucho, ¿no? Y para eso están muchas veces los índices. O sea, los índices son la clave. Si bien puede que tu consulta esté mal escrita, digamos, no esté bien tuneada, pero si tienes índices, va a volar, ¿no? Va a volar tu query. Ahora tampoco es crear índices a diestra y siniestra, hay que saber crearlos, que igual lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de data development. Entonces ahí vamos a ver cómo crear los índices, qué tomar en cuenta y demás. Entonces, para cerrar esto del planner, básicamente es eso, que nos ayude a, a- a tener una estimación de costos para que nuestra consulta sea súper óptima, ¿no? Y por último, el componente, el executor, ¿no? Que recorre de forma recursiva el árbol del plan y recupera las filas en la forma representada por el plan. El ejecutor hace uso del sistema de almacenamiento mientras escanea las relaciones, realiza clasificaciones y uniones, evalúa las clasificaciones y finalmente devuelve las filas. ¿A qué se refiere todo esto? Cuando tú ejecutas una consulta, esta puede ser a varias tablas, ¿no? Puede tener joins, inner joins, left joins, outer joins, puede tener uniones, puede tener un union all o un union, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el executor es como que dividir, ¿no? Dividir en partecitas toda la consulta
y va recuperando la data para engranarla, ¿no? Engranarla y mostrarla. Entonces, eso es lo que hace el executor. Entonces, ya hemos hablado del query processor. Volvamos a nuestra grafiquita. Y ya hemos hablado del process manager, el query processor. Ahora pasamos a lo que es el utility process, ¿no? Algo importante que podemos ver acá es que, por ejemplo, cuando tú manipulas data, haces DMLs, estos se guardan, ¿no? en data files en el servidor. Entonces, toda la data se guardan en estos archivos de nuestro servidor Postgres. Ok, entonces pasemos a lo que es el utility process, que está por acá. Entonces, ¿qué nos permite o qué nos proporciona el utility process, ¿no? Proporciona un medio para mantener la base de datos, gestiona almacenamiento, actualiza estadísticas, etcétera, ¿no? ¿Qué son las estadísticas? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, son como componentes en la base de datos que nos permiten como que almacenar una información histórica de lo que está ocurriendo en la base de datos. O sea, por ejemplo, yo ejecuto un query todo el tiempo, ¿no? Este tiene un costo. Entonces, resulta que estoy haciendo un full scan a mi tabla, o sea, estoy haciendo un select asterisco from estudiantes a mi tabla. Y se van a ir registrando estadísticas, ¿no? De cuánto ha tomado ejecutar esa consulta o cuánto ha tomado mostrar la información de esa tabla, cuántos rows tiene esa tabla, etcétera, etcétera. Y se registran estas estadísticas que al final nos van a ayudar a hacer el planner, ¿no? Hacer el plan de ejecución de nuestra consulta. Nos va a decir, tú puedes crear un índice en esta tabla por este campo para que tu consulta sea más eficiente. ¿Y eso por qué el servidor te lo está brindando? Porque tiene registradas estadísticas, ¿no? Entonces, sabemos que con las estadísticas podemos predecir, ¿no? Podemos hacer análisis predictivo y básicamente eso es lo que hace el servidor el Postgres, ¿no? Cuando actualiza y almacena sus estadísticas. Los componentes que tiene este subsistema es el background writer, el checkpoint, el well writer, el auto vacuum, el colector de estadísticas, el archiver y el login collector. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. El background writer tiene como objetivo garantizar que los buffers están disponibles para su uso. Tiene la información de qué bloques se han utilizado correctamente, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hacer una escritura en la base de datos, primero va a un shared buffer, creo que está muy chiquito, lo voy a agrandar un poco para que se pueda ver mejor. Aquí aquí llega por primera vez la consulta de escritura a la base de datos y bueno, después lo aplica, ¿no? a unos walls que son parte ya del tema de los data files en sí. Entonces, tiene la información de qué bloques ya han sido utilizados y escritos en la base de datos, ¿no? Entonces, si va a llegar una nueva solicitud de escritura, él sabe dónde puede ir a escribir esa solicitud, ¿no? Entonces, por eso él es el que gestiona básicamente los buffers del servidor de la base de datos. Los checkpoints se encargan de escribir los cambios en los datos, en el archivo de datos, ¿no? O sea,
Básicamente tú quieres hacer un insert en una tabla. Entonces, el checkpoint, después de que pase por el buffer y demás, lo que va a hacer es escribir en el data file, ¿no? Directamente. Después pasemos al otro componente del Utility Processes, que es el Wall Writer, ¿no? Cuando realizamos cambios en los datos, los cambios no se escriben en los archivos de datos inmediatamente. Postgres realiza estos cambios en los bloques en el buffer y también los escribe en el buffer wall. Los cambios se vacían en los segmentos wall cuando se confirman las declaraciones. Entonces, si volvemos acá a nuestra gráfica, antes de que el wall escriba en el data file, espera una confirmación, ¿no? Espera una confirmación de que la transacción ya está validada por el cliente, por ejemplo. Entonces, cuando yo quiero hacer un insert de 500 registros, y sé que van a hacer sé que es una tabla crítica, ¿no? Quiero hacer un insert de 500 registros, sé que es una tabla crítica, entonces tengo que tener cuidado, ¿no? De qué es lo que voy a escribir, de que si mis datos están correctos y demás. Muchos clientes de bases de datos tienen el commit implícito, ¿no? Entonces tú ejecutas la consulta y se hace commit implícitamente. Pero eso tú lo puedes desactivar. Si es que vas a manipular mucha data, más que todo eso pasa desde la base de datos como tal. O sea, si tú vas a manipular la base de datos desde un cliente, no desde tu aplicación web, tienes que tener mucho cuidado. O sea, yo no habilitaría el autocommit, digamos, ¿no? Primero modificaría la data, pero estando seguro de que sea la data correcta y recién aplicaría el commit. Porque después de un commit ya hacer el rollback no se puede, ¿no? Ya la transacción ha sido completada y ya se escribió en el data file. Entonces, básicamente es eso. Después pasemos a otro componente que es el AutoVacuum. Este proceso es bien interesante y bien importante en la base de datos. Normalmente viene habilitado en la configuración, pero lo que se encarga es de hacer un vaciado, ¿no? De las celdas que tienen escritas dentro de la base de datos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tabla donde voy a eliminar, tengo una tabla de 1 millón de registros y voy a eliminar 100,000. Elimino los 100,000, o sea, hago un select asterisco a la tabla o un select count a la tabla, ya no tengo el millón de registros, tengo 900,000, ¿no? Pero dentro del servidor, digamos, es como si el tamaño de la tabla no cambia, no cambia hasta que se haga una limpieza de la tabla. Y este proceso, este componente se ocupa de eso, ¿no? De que verifica que todas las tablas que sufren manipulación, más que todo eliminación de data, se le haga una limpieza, ¿no? Porque si no, la tabla que pesa, no sé, 500 megas, voy a eliminar registros, pero es como si no bajara el tamaño de la tabla. Entonces, más bien va a ir creciendo. En cambio, si este componente está activado, obviamente de 500 megas va a bajar a 400 megas y a medida que vaya eliminando más data, va a ser más chiquito, ¿no? Obviamente puede venir data nueva, entonces va a crecer, pero siempre va a ir ejecutándose este auto vacuum. Después tenemos el stat collector, que es lo que les decía, o sea, recopila las estadísticas de la actividad de la base de datos para hacer un zoom de las tablas a las que accede con frecuencia. Identifica columnas que se indexan y también ayuda a proporcionar información para configurar los parámetros del servidor. Entonces, este recopilador de
de estadísticas, básicamente nos va a dar el pronóstico, digamos, o la predicción de dónde podemos mejorar nuestros queries, dónde podemos crear índices, o nos va a mostrar el plan de ejecución en base a todas estas estadísticas para ver dónde son nuestros puntos críticos que podríamos mejorar. Y también nos van a dar parámetros para mejorar los parámetros de configuración de nuestro servidor. Y los dos últimos de este subsistema son el Archiver y el Login Collector, ¿no? El Archiver es el encargado de gestionar los logs del servidor. Como sabemos, todos los sistemas deberían tener una gestión de logs, ¿no? Entonces, obviamente Postgres, que es desarrollado por una comunidad enorme, tiene buena gestión de logs. Ustedes pueden habilitar para que los logs sean más detallados, ¿no? Puedan escribir todas las consultas que se ejecutan al servidor, por ejemplo. O escribir todas las conexiones que recibe el servidor. Entonces, es súper importante para temas de auditoría. Y que está muy enlazado con este Login Collector, ¿no? Que básicamente colecta los registros y a partir de eso podemos hacer una auditoría en la base de datos. A mí me pasó alguna vez que se han borrado tablas, ¿no? O se ha borrado data. Y bueno, cuando pasa eso en las compañías, lo primero que te dicen es, se puede recuperar la data y quién ha sido, digamos, ¿no? Entonces, tienes que revisar los logs, tienes que revisar los registros de las conexiones, quiénes se han conectado, desde dónde se han conectado, a qué hora se han conectado. Entonces, ahí puedes determinar, ¿no? Si fue un delete o un drop table, digamos. Entonces, sabes quién ha sido, ¿no? Sabes quién ha sido porque ahí en la consulta está y sabes quién lo ha ejecutado. Si es que tienes los logs habilitados. Entonces, para un DBA esto es bien importante, ¿no? Porque necesita brindar esa información. Y también a nivel de análisis de tu aplicación, también sería súper importante. O sea, si es que, digamos, no tienes logs del lado de tu aplicación o tienes logs, pero no todos. Entonces puedes pedir al encargado de la base de datos, al administrador, o si tú administras la base de datos, puedes sacar esa información, ¿no? De cuántas conexiones está recibiendo tu base de datos, o en el día cuál es el pico, ¿no? En la gráfica, cuál es el pico donde recibes más solicitudes. O te pueden decir, mira, la base de datos de 5 de la tarde a 6 de la tarde se pone súper lenta, ¿no? Bueno, demasiado lenta. Entonces tú puedes sacar una métrica de cuántas sesiones activas hay en ese pico, ¿no? Y desde dónde se están conectando, desde qué aplicación, porque hay un usuario, hay una contraseña, entonces tienes toda esa información. Y por último, el subsistema que lo tenemos acá es el storage manager, que básicamente se ocupa de hacer el storage de la data, de los archivos, de los files wall, de los logs, etcétera. A grandes rasgos, esa es la arquitectura de un servidor de base de datos Postgres, ¿no? Es un servidor, creo que es un poco complejo, pero si vemos, digamos, este gráfico, es súper importante conocerlo, ¿no? Es súper importante y creo que está bien diseñado desde mi punto de vista, porque yo actualmente estoy trabajando con Postgres en la compañía donde estoy, y básicamente lo estamos usando como un data warehouse. Obviamente tenemos sistemas también transaccionales que utilizan Postgres,
no son tan altamente transaccionales, pero sí a nivel del data warehouse, que manejamos información histórica y manejamos millones de registros, nos ha dado muy, muy buenos resultados. Y les comento que nuestro Postgres, por ejemplo, está en un Docker. Está en un Docker. A ver, este es mi servidor de UAT, del trabajo. Les voy a mostrar un poco. Entonces, si yo le hago un Docker PS, entonces como pueden ver aquí, mi servidor empresarial, mi base de datos empresarial está corriendo en un Docker. Y no tenemos problemas. O sea, el único problema que hemos tenido una vez es que alguien entró al servidor y me borró los data files, digamos, ¿no? Me borró los data files. Entonces ahí murió el Docker porque no encontraba los data files y murió la base de datos. Entonces, ¿qué hicimos para restablecer eso? Nada más nos hemos creado un nuevo contenedor apuntando a esos data files, porque cuando tú levantas un contenedor también le puedes pasar parámetros para externalizar tus data files. Entonces, como están externalizados, no, pues los puedes tener en cualquier parte de tu servidor, digamos. Los puedes tener en cualquier parte de tu servidor. Y si muere tu Docker, nada más te creas un nuevo Docker y ya. En cambio, si tienes un Postgres on-premise, o sea, instalado en el servidor, te borran los data files o algún archivo y se corrompe tu servidor. Se corrompe tu servidor y hasta que encuentres la falla va a pasar un tiempo. Hasta que restablezcas la falla va a pasar otro tiempo. Tal vez ni siquiera es fácil restablecerlo copiando el archivo de configuración y ya. Si no, vas a tener que instalar de nuevo tu Postgres, ¿no? Entonces ahí va a pasar otro tiempo. Imagínense, o sea, un media mañana o todo un día de out of service en una empresa es medio complicado, ¿no? En cambio, con un Docker, si no borraron los data files y más bien cayó el Docker, te creas uno nuevo, apuntas a esos data files y listo, ya lo tienes arriba. O sea, en menos de media hora, digamos, una hora exagerando. Entonces, yo lo recomiendo para sistemas en producción porque yo lo uso, o sea, lo estamos usando con mi equipo de trabajo en producción, ¿no? Entonces, algunas veces he escuchado, no, como Postgres con Docker en producción, ¿no? Imposible. Docker solo es para entornos de desarrollo. Solo puedes hacer containers para desarrollo, pero no, o sea, creo que ha cambiado un poco ese tema en la actualidad. Entonces, creo que hemos terminado con la presentación. Esa es la arquitectura que les quería mostrar. Quizás es algo nuevo para muchos, quizás ya conocían, pero no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran refrescar? Que quieran que les haya quedado medio al aire, lo podemos conversar. Grace. Algo que no entendí muy bien es la parte del usual. Es por defecto que Postgres viene activado su wall, porque en SQLite hay que activar para que el work, no me acuerdo qué significa wall, pero hay que activarlo, ¿verdad? Para que empiece a generar esos nuevos archivitos. Pero en Postgres ya viene por Ujú. defecto esa parte. Sí, sí, ya viene. O sea, cuando la configuración básica del Postgres ya viene con esto. De hecho, esta es la configuración básica, ¿no? De la por default de Postgres. O sea, ya viene con todos estos subsistemas y obviamente los subsistemas siempre van a estar ahí, ¿no? Los componentes son los que se tendrían que ir actualizando. Por ejemplo, el vacuum también ya viene activado, ¿no? Ya viene activado. Tú lo puedes desactivar porque a veces cuando
haces mucha manipulación de datos y tu AutoVacuum está activo, entonces va revisando, ¿no?, esa tabla todo el tiempo y puede afectar un poco al performance, ¿no?, porque esa tabla justamente está recibiendo muchas peticiones de escritura y también está haciendo un AutoVacuum. Según la documentación de Postgres, no debería afectar, ¿no? Podrías hacer AutoVacuum todo el tiempo y no debería afectar, pero yo lo he percibido que sí afecta un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, en la mañana, cuando corren los ETLs de la compañía donde trabajo, que mueven un montón de data, empiezan a correr los autovacuums y sí, o sea, se degrada la escritura de la data. Entonces, muchas veces, digamos, cuando ya el tiempo me está pisando o nos está pisando para entregar la data, tenemos que hacer una desactivación y, y bueno, que sigan los procesos, ¿no? Para bajar un poco, para mejorar, más bien dicho, un poco el performance. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, estos componentes vienen por default. Gracias. A ti. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta para ustedes y a ver quiénes pueden responderme. Por favor, levanten la mano. Alex nos comentaba de las vistas, ¿no? En la San Simón, que crean vistas cada semestre. Y bueno, yo les daba mi punto de vista de que no es saludable, ¿no? Para la base de datos hacer eso todo el tiempo. Más bien deberíamos pensar en cambiar un poco la arquitectura de nuestra plataforma, digamos, o de nuestro sistema y crear un data warehouse. ¿Ustedes creen que es bueno que el data warehouse se, se conecte directamente a la base de datos transaccional? Y si no creen que es bueno, ¿a dónde se debería conectar? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Alguien? ¿Grace? Yo pienso que depende de las necesidades, ¿no? Si necesitamos que la información sea en tiempo real, entonces debería de estar conectado a la base de datos transaccional, pero si no necesitamos que sea la información en tiempo real, podría conectarse a nuestro servidor de respaldo. Sí, es una buena respuesta. Pero yo tengo una solución que se las puedo plantear para eso, ¿no? A ver, vamos a tratar de graficar un poquito. ¿Dónde está? Ah, deme un minutito, por favor. A ver, vamos a abrir un draw. Ya, a ver, supongamos que aquí está nuestra base de datos transaccional. Y bueno, aquí tenemos nuestro usuario que se conecta a la base de datos.
bla, 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 ¿no? Pero la idea, digamos, para darle la solución a la San Simón, sobre ese tema que planteaba Alex, de ya no crear vistas cada semestre, sino más bien llevarlo a un data warehouse. Entonces, no, vamos a crear un data warehouse, ¿no? Aquí le vamos a poner que este es nuestro data warehouse. Entonces resulta que nuestro data warehouse, inicialmente la arquitectura como está acá, vamos a suponer que la arquitectura como está ahorita se conecta directamente a la base de datos transaccional, ¿no? Y aquí mediante ETLs o mediante tal vez DB links directamente a la base de datos transaccional, hacemos el load de la data, ¿no? Cargamos la data al data warehouse. Y adentro del data warehouse hacemos la manipulación de la data, etcétera, etcétera. Pero aquí todo el tiempo hacen request a la base de datos transaccional. O sea, es una base de datos súper transaccional porque, digamos, tenemos miles y miles de estudiantes, tenemos cientos de docentes, cientos de administrativos que todo el tiempo están haciendo, haciendo acciones en el sistema que consultan a la base de datos, que consultan y escriben en la base de datos. Cuando yo esté leyendo la base de datos transaccional del Data Warehouse, o sea, no voy a leer tablas, de una tabla unos 2 rows, ¿no? Voy a leer miles de rows o cientos de rows y le va a afectar a su performance de la base de datos transaccional. Entonces me van a reclamar y me van a decir, mira, tu data warehouse, cuando ejecutas tus ETLs, la base de datos transaccionales se pone súper, súper lenta. Entonces, necesito que ejecutes tus ETLs, no sé, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, que nadie usa la base de datos transaccional. Y bueno, yo le voy a decir, no, pues yo tengo que entregar reportes tal vez casi en real time y necesito que mis ETLs corran cada hora, digamos, o cada 2 horas. Entonces el arquitecto, digamos, de software con el DBA se van a reunir y van a decir, hagamos algo. Crearemos una réplica, ¿no? Entonces esta va a ser nuestra base de datos transaccional réplica. Obviamente la maestra va a replicar a la esclava, ¿no? Y yo voy a cambiar esta mi conexión. Voy a ir a la réplica. Quizás voy a tener un delay de data, ¿no? Porque cuando hay mucha data, a veces se pone un poco lento la réplica, ¿no? Pero, o sea, van a ser minutos, digamos, ¿no? O sea, exagerando 10 minutos de delay. Pero a mí me sirve, o sea, la información que yo presento es de cada hora y bueno, puede haber un error de 10 minutos, digamos, ¿no? Entonces ahí, miren, he solucionado un problema, ¿no? Obviamente esto tiene un costo para infraestructura, ¿no? Ahora, si tienes un super servidor potente, levantas nomás otro contenedor Docker y haces tus configuraciones para que sea una réplica de tu base de datos transaccional y listo. Entonces, ese tipo de soluciones, digamos, son interesantes, ¿no? Son interesantes conocerlas. Igual cuando tengan esas necesidades en sus trabajos, en sus proyectos, piensen, ¿no? Piensen en este tipo de soluciones porque las soluciones de que cambiaremos de horario la ejecución de tus ETLs o que ya no ejecutes tu proceso, o sea, ya no, son soluciones del siglo pasado, ¿no? No son viables en nuestra era. Si alguien te dice eso, ya es, o sea, te están quitando las armas para que tú entregues tu data, ¿no? O sea, con,
con qué te vas a ir a defender para entregar tu data. No les puedes decir a tus clientes que vas a demorar en la entrega de tu data, porque ellos toman decisiones con eso. Entonces, son muchas cosas que van implicando, ¿no? En este tipo de análisis. Y bueno, hay que analizar, como siempre, también el tema del costo-beneficio. Bueno, creo que con eso podemos concluir la clase de hoy. Mañana vamos a ver, mira, hoy solo hemos visto el tema de arquitectura del servidor. Mañana vamos a ver un poco del tuning del servidor que podemos hacer para mejorar el performance o para estar preparados para una transaccionalidad alta. Este tema del tuning es un tema más de experiencia, digamos, a medida que pasa el tiempo y trabajas con alguna base de datos, pero hay algunos tips, digamos, que podemos seguir para, por lo menos de entrada, tener algo más consistente, ¿no? Después vamos a ver el tema del escalamiento y replicación. A esto me refería con escalamiento y replicación, ¿no? Estamos escalando nuestra arquitectura, aumentando la replicación. Vamos a ver un poco de backup and recovery, buenas prácticas de backup, recovery. Hay que sacar backup de las bases de datos todo el tiempo. Yo he tenido malas experiencias con eso y la verdad cuesta, ¿no? Cuesta plata para la empresa cuando no sacas backup y pasa algo. Y por último vamos a ver el tema de jerarquías, roles, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algo que no está claro, que no les haya gustado. Entonces, díganmelo con toda confianza, por favor. Pues si no, entonces nos veríamos el día de mañana. No se olviden, por favor, tener listas sus bases de datos, los que no levantaron la manito, tal vez no han tenido tiempo para poder instalar y configurar su Docker, pero ténganlo listo porque terminamos con esto y ya vamos a empezar a trabajar más en el tema de diseño y vamos ya a hacer algunas tareas importantes en la base de datos, ¿no? Entonces, por favor, estén listos. Y nada, creo que eso es todo de mi lado. Nos vemos el día de mañana y muchas gracias por su atención. Inge, una cosita, buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches. ¿Lo va a subir, no? Las clases, los videos. Sí, los videos están siendo grabados todos los días y no sé si pueden acceder directamente a las grabaciones o se los tengo que compartir, pero tenía entendido que se graba y se guarda en el Classroom, ¿no? No sé si alguien ha podido acceder al video de ayer, por ejemplo. Bueno, Inge, disculpe, por defecto se guardan en su Drive y tendría que compartirnos. Genial. Entonces, les voy a compartir hoy mismo. También voy a subir estas diapositivas al Classroom y ya van a poder acceder a eso y también a los videos. Entonces, les comparto y se los dejo saber por el WhatsApp. Pero sí. Gracias.